La loperamida es un producto sintético derivado de la piperidina, con comprobada actividad antidiarreica selectiva y eficaz y exento de los efectos propios de los derivados opiáceos. Es una droga efectiva contra la diarrea generada por gastroenteritis o una enfermedad inflamatoria intestinal. Trabaja cesando la actividad del plexo mientérico, lo que hace que disminuya la motilidad tanto circular como longitudinal del músculo liso de las paredes del intestino. Esto hace que se aumente el tiempo de permanencia de las sustancias en este, permitiendo que se absorba más agua en la materia fecal. La loperamida también hace descender los movimientos en la masa colónica y suprime la respuesta gastrocólica. La loperamida se administra por vía oral, pudiéndose encontrar en forma de tabletas o solución, siendo más común la primera. La dosis de la loperamida en adultos se puede iniciar con 4 mg por dosis durante los ataques diarreicos, seguido de 2 mg después de cada deposición hasta alcanzar un máximo de 16 mg al día. La elaboración de las tabletas de loperamida se lleva a cabo en un lugar debidamente climatizado, para evitar que las partículas del aire puedan interferir en la elaboración del fármaco. Posteriormente, se procede al pesaje del principio activo y de los excipientes, siguiendo las cantidades indicadas en la fórmula. En la fase de granulación, el principio activo se mezcla con la solución para formar el gránulo húmedo. Durante la fase de secado, se extrae la solución añadida a una temperatura de 60 grados centígrados, obteniendo el grado de humedad estipulado por la norma. Una vez debidamente secado, se utiliza el equipo de tamizaje para obtener el tamaño adecuado de cada gránulo para cada especialidad. En el siguiente paso, se mezclan homogéneamente los gránulos y los excipientes necesarios en el equipo a una determinada velocidad, alternando con cierto número de revoluciones por minuto. Luego entonces, la mezcla homogénea es sometida a presión en la compresora, ajustando los parámetros de peso, dureza y dimensión. La loperamida, al ser un medicamento que se absorbe a nivel intestinal, antes de ser empaquetado, sufre un proceso adicional llamado recubrimiento. El recubrimiento sirve como barrera entre el fármaco y el medio ácido exterior del estómago. El control de calidad de la loperamida es muy minucioso y se hace con apego a la normatividad de las industrias farmacéuticas, acreditadas por diferentes organismos encargados de la normalización de los medicamentos, cuidando la identidad del principio activo, las características organolépticas, biodisponibilidad, contenidos de humedad, dureza, dimensión, uniformidad, etc. Liberación. Después de una dosis oral, la loperamida se absorbe en un 40% por el tracto digestivo. Las concentraciones máximas se alcanzan a las 2 horas de la administración de una solución oral y a las 4 horas y media de la administración de una cápsula. La mayor cantidad de loperamida ingerida se absorbe del intestino. Sin embargo, como resultado de un significante primer paso en el metabolismo, la biodisponibilidad sistemática es solo de aproximadamente 0.3%. Las formulaciones de clorhidrato de loperamida son bioequivalentes en términos de tasa y grado de absorción de la loperamida. Su unión a las proteínas es muy alta, 97% aproximadamente, y su vida media es de 9.1 a 14.4 horas, en promedio 10.8 horas. Se distribuye en el tracto gastrointestinal en aproximadamente 85%, en hígado 5% y en otros tejidos como lo son corazón, pulmones, riñones y gónadas de 0.04 a 0.2%. Estudios de la distribución en ratas mostraron una alta afinidad por la pared intestinal con una preferencia por unirse a los receptores de la capa muscular longitudinal. La unión de loperamida a las proteínas plasmáticas es del 97%, principalmente a la albúmina. La loperamida es casi completamente extraída por el hígado, donde es predominantemente metabolizada, conjugada y excretada por la vía biliar. La N-desmetilación oxidativa es la principal vía metabólica para la loperamida y es mediada principalmente a través del citocromo 3 y 4 y el citocromo 2C8. Debido a este efecto, el primer paso es muy alto. Las concentraciones plasmáticas que permanecen de la druga sin cambios son extremadamente bajas. En resumen, el metabolismo de la loperamida en la fase 1 se da mediante una
N-desmetilación oxidativa en el citocromo P450. Y la fase 2 es una conjugación. Las enzimas participantes son las isoenzimas de citocromo 3 y 4 y el citocromo PC8. La vida media de la loperamida es de aproximadamente 11 horas, con un rango de 9 a 14 horas para su eliminación. La excreción de la loperamida sin cambios y de los metabolitos se da principalmente a través de las heces, en un 25% aproximadamente, y se excreta en orina en un 1.3%, sin cambios aparentes. La loperamida se excreta en pequeñas cantidades en la leche materna, por lo que se recomienda hacer una evaluación cuidadosa de los beneficios potenciales contra los posibles riesgos para el lactante. A continuación se presentará la fase farmacodinámica de la loperamida, la cual tendrá su unión en la proteína G para tener su efecto. Las proteínas G son proteínas integradas a la membrana con un haz de 7 hélices. La familia de las proteínas G figura entre las familias genéticas más grandes con más de 800 genes identificados. Poseen diversas funciones, la mayor parte en la percepción sensorial como el olfato, gusto, visión, pero adicionalmente cumplen con otras funciones en todo el organismo. A continuación veremos un esquema de la proteína G, que se encuentra unida a la membrana celular y las unidades alfa, beta y gamma, al igual que el sitio de unión amino que es externo a la célula. La proteína G es blanco de muchos fármacos, de ahí su importancia farmacológica. En este caso llamaremos al ligando loperamida. Todos muestran 7 segmentos transmembrana. La porción intracelular funciona como propagador de señal y sustratos para fosforilación de proteínas quinasas. El residuo amino externo funciona como receptor al ligando. Debido a esto, el ligando debe unirse al sitio receptor. Este acoplamiento producirá una cadena de reacciones como la activación de la subunidad alfa, la cual fosforilará el GDP para poder transformarlo en GTP, y este a su vez liberará el complejo de subunidades beta y gamma, que desencadenará efectos en la membrana citoplasmática, principalmente activando los canales iónicos, como lo son el canal iónico de calcio y potasio. Mientras tanto, la subunidad alfa también puede desencadenar efectos sobre la adenil ciclasa, aumentándola o disminuyéndola dependiendo del tipo de unión del ligando, y esto igual tendrá impacto en la concentración de AMP cíclico como un segundo mensajero, también aumentando o disminuyendo la actividad del AMP cíclico, con la cual el aumento o disminución de este segundo mensajero llevará el efecto final, como son actividad nerviosa, contracción de músculo liso, actividad cardíaca, función hormonal, actividad opioide que nos interesa en la loperamida. La loperamida tiene diferentes tipos de comportamientos de acuerdo con el fármaco o el alimento con el que esté interactuando. Existen diferentes interacciones y a continuación se mencionan algunas. Morfina. La administración conjunta de analgésicos narcóticos con agentes antidiarreicos puede tener adición al sistema nervioso central y gastrointestinal y aumentar el riesgo de estreñimiento severo. Feniramina. La administración conjunta con fármacos que poseen actividad anticolinérgica significativa puede potenciar el efecto antiespasmódico de la loperamida. Colestiramina. Puede unirse a la loperamida en el tracto gastrointestinal inhibiendo su efecto. No debe administrarse sin un intervalo mínimo de 2 horas. Benadryl. La coadministración con fármacos que poseen efectos anticolinérgicos significativos puede potenciar el efecto de antimotilidad de la loperamida. Acetaminofén. Una administración conjunta de analgésicos narcóticos con agentes antidiarreicos puede ocasionar efectos aditivos en el sistema nervioso central y gastrointestinal e incrementar el riesgo de oclusión intestinal y depresión. Ritonavir. Administrar estos dos fármacos provoca un retraso en la formación del metabolito principal de la loperamida. Etanol. El uso de la loperamida junto con el etanol puede aumentar los efectos secundarios en el sistema nervioso, como mareos, somnolencia y dificultad para concentrarse.
Se han reportado fármacos que no presentan ninguna interacción con la loperamida. Tal es el caso de la aspirina.